Buenos días. Por favor, gracias por venir aquí a este primer evento de este año, 2023, ¿no? Encantado de teneros a todos aquí. ¿Está ya conectado todo? Bueno, pues vamos a dar comienzo a este acto de descarbonización del sector del transporte marítimo. Muchas gracias a todos por haber venido, a los que estáis aquí. Veo que ha despertado bastante interés esta jornada. Y muchas gracias también a todos los que estáis online siguiendo o vais a seguir durante esta mañana esto. Muchas gracias a Elena, ¿no? Porque hemos organizado esto en conjunción con ANAVE, que yo creo, y es donde estamos inaugurando todo un conjunto que haremos con los sectores, ¿no? Yo creo que ya vamos a centrar nuestros temas mucho en la parte de demanda de energía, ¿no? Y esta forma de hacerlo, yo creo que a NAVE hemos hecho esta primera experiencia y me parece que por lo menos por la gente que tenemos, Elena, pues puede ser interesante a futuro seguir en estos campos, ¿no? Ya habíamos hecho nosotros algunas jornadas en las cuales a Elena la invitábamos o algunos de los que estáis aquí de puertos, etcétera, pero yo creo que ahora lo vamos a hacer de una forma integral y eso es lo que hemos planteado para este curso que estamos empezando, más que curso, este año que estamos empezando. Así que yo creo que este es un tema que tiene un interés global. El transporte marítimo pues es, no sé, el 90%, supongo, del transporte mundial y tiene, aunque sus emisiones pueden ser el 2 o el 3% de CO2, pero también tiene en la Unión Europea una presencia importante y ya estaba haciendo una transición a este mundo descarbonizado a través de las zonas de bajas emisiones y todos estos cambios estructurales, pero digamos el reto que tiene aquí a futuro, pues vosotros lo sabéis mucho mejor que nosotros mismos. Así que esta es la idea de pasar un análisis a través de estos temas fundamentales de descarbonización, de el onshore power supply, etcétera, digamos, la electrificación de los puertos y por eso hemos tratado de conjugar todo ese conjunto y también de la perspectiva tecnológica y de propulsión al futuro. Por nuestra parte, encantados que estéis aquí en el club. Para los que no nos conozcáis, somos una asociación sin ánimo de lucro que recoge un poco el conjunto del sector energético prácticamente, que empezó hace 40 años, me parece que se fue en el 85 aproximadamente, y cuyo fin es de club, de difundir, de enseñar, de transmitir y de que todo el mundo abiertamente pueda dar sus opiniones respecto a estos temas de interés general que la energía puede traer a este campo, ¿no? Como los clubes ingleses del siglo XX, en el cual, o del principio del siglo XX, donde cada uno opinaba sobre lo que podía hacer. Y esa es la idea que tenemos del club desde siempre. Así que ahora a todos los ponentes que vais a hacerlo, tenemos aquí a Ignacio que va a continuación, tendrá al director general de la Marina Mercante, a todos los que estáis aquí, al presidente del puerto. Muchas gracias a todos y nada más por nuestra parte. Encantado que estéis en el club. Así que le doy la palabra a Elena para que continúe en este acto de apertura. No, tienes que darlo para arriba. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias, Arcadio. Gracias porque cuando me ofreciste hacer esta jornadita y organizarla, la verdad es que yo no los he contado, pero estoy segura que más o menos a uno por semana de jornadas de descarbonización del transporte marítimo el año pasado estuve. Y, pero es cierto que en todas y en cada una de ellas acabas, por un lado, aprendiendo algo y por otro lado, que para nosotros es fundamental, como ha dicho Arcadio. Yo represento a la Asociación de Navieros Españoles, armadores, los que de alguna forma directamente van a ser la cabeza visible en el cumplimiento de las obligaciones de todas las normas de la Unión Europea y también de la OMI. Y resulta fundamental la parte de las empresas energéticas. Y es verdad que muchas de esas jornadas, en alguna tenemos a Repsol, en alguna tenemos a CEPSA, pero hoy ya nos han montado aquí una mesa muy interesante de empresas energéticas, porque la realidad es que mis empresas no saben qué hacer. Hoy día hablamos de descarbonización y el papel lo aguanta todo. Parece que ya va quedando claro que cuando hablamos de descarbonización no es lo que va a utilizar el buque, que lo que va a utilizar el buque va a emitir CO2 hoy y en 2050. La única alternativa para que no es el amoníaco. Entre los participantes en alguna de las mesas tenemos a Fernando Marcos, que es un experto es de MAN y aparte conoce muy bien pues su nuevo motor que en teoría van a lanzar este año.
Pero el amoníaco, al final, primero necesitamos el motor, que no está, y luego necesitamos que se suministre en un informe que ha sacado Clarksons a principio de año sobre la Green Transition, que es la 10ª versión ya. Hablan de 10 sitios en el mundo donde se puede obtener amoníaco. O sea, los barcos van por todas partes del mundo. O sea, eso va a ser imposible. Y va a ser imposible que de aquí ni a 2030 ni a 2040 tengamos toda esa infraestructura de suministro desarrollada. Hay muchas otras opciones, pero lo cierto es que no hay ninguna clara de cuál va a ser la mejor vía. De hecho, otro informe, ese mismo informe de Clarkson, si lo miras ahora mismo, el metanol, del que tanto se habla, por cierto, el metanol emite CO2, tanto CO2 como un biocombustible a bordo del barco. El truco está en fabricarlo con energías limpias y como consecuencia que sea verde. Cerca del 40% de lo que está en cartera de pedidos es GNL. Porque es lo único que realmente ahora mismo tenemos. El GNL emite CO2, nuevamente el truco estará en que sea un bio o en que sea un sintético y que se haya fabricado evitando una captura, pero es lo único que realmente hoy día está encima de la mesa con posibilidades de suministro a nivel mundial y, por supuesto, no necesariamente limpio. Y todos esos barcos, incluido ese 40%, son capaces de utilizar combustibles fósiles convencionales que en un momento dado podrán ser biocombustibles o combustibles sintéticos. Al final esto no va a ser una tarea de las empresas navieras. Las empresas navieras van a tener una serie de opciones que poco a poco habrá que ir visualizando cuáles van a ser las más razonables, asequibles, competitivas en un determinado tráfico, para un determinado tipo de mercancía, tamaño de barco. Y estas reuniones lo que ayudan es a tener poco a poco esa visión de qué es lo que va surgiendo, dónde van las empresas energéticas poniendo sus opciones, sus decisiones, qué expectativas hay de suministro a corto, a medio, de qué, dónde. Y va a resultar fundamental a lo largo de este año, otras 30 o 40, y a lo largo de los años próximos, pues probablemente también, hasta que realmente tengamos cierta claridad sobre qué usar. Porque la realidad ahora es que los barcos, o sea, las empresas no están invirtiendo, no en España, no están invirtiendo en el mundo. La flota mundial se está envejeciendo. Hablan de una media de, no sé si era 5 años en los últimos 10 o algo así, porque no se sabe qué es lo que hay que hacer. Y luego, además, las normas de la Unión Europea son unas, pero en paralelo tenemos las de la OMI también con mucha prisa y con mucha urgencia para tratar de conseguir a medio o largo plazo un marco uniforme y, como consecuencia, no suficientemente analizadas y con muchas deficiencias y lagunas que también se están intentando solventar, como las que sin duda van a surgir en las normas europeas a corto plazo. Así que muchísimas gracias. Enhorabuena por el éxito, porque me habéis dicho que tenéis 180 personas entre los presenciales. Nunca había visto que hubierais que está abierta la segunda, la parte anexa de la sala, con lo cual, y desde luego gracias a todos por venir, porque esto ya digo que va a ser un trabajo de todos los actores involucrados. Os animo a participar, a preguntar. Muchas dudas no se podrán arreglar sobre la marcha, pero es muy importante tener este diálogo fluido. Yo nada más empezar ya he cogido al subdirector de la Oficina de Cambio Climático y ya le he estado contando algunos de mis problemas más recientes y ya hemos estado hablando de posibles vías de diálogo para que fluya la información y para ver cómo los vamos solventando. Y a eso os animo a todos, a que todos de alguna forma pues traten de sacar el máximo partido y jugo de la reunión, con sus inquietudes, con sus posibles soluciones, cosas que pueden suceder y que al final pues, nos van a ir ayudando a configurar y a ver qué es lo que al final pasa, porque yo creo que ahora mismo nadie sabe qué es lo que va a pasar con el mare magnum normativo al que nos estamos enfrentando y desde luego al que se está enfrentando el sector del transporte marítimo. Y por mi parte nada más, hoy no soy yo la protagonista, así que... No, yo creo que la protagonistas son siempre los que participan, ¿no? Y vamos a darle la palabra en primer lugar a Ignacio Sánchez García, que como sabéis es el director general de la Oficina de Cambio Climático. Ignacio, te dejamos aquí el sitio para que hagas...
Sí. Bueno, buenos días, muy buenos días a todos. Y nada, lo primero, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a esta jornada, que considero yo también que es muy interesante y sobre todo, como decía, un poco en la línea de lo que decía Elena, lo más importante es juntar a todos los actores y poder analizar los asuntos desde todas esas perspectivas que lógicamente pues muchas veces no van a coincidir, pero que es fundamental que estén alineadas para que todo funcione como es debido, ¿no? Yo me voy a apoyar en una presentación que supongo que la estamos preparando, pero bueno, básicamente lo que voy a hacer es una introducción breve, digamos. Vamos a continuar después de estas primeras palabras de Arcadio y Elena con una presentación, ya digo, más bien de carácter introductorio, y entiendo que la jornada a partir de ahí pues irá entrando en materia de una manera mucho más sustancial y concreta, ¿no? Pero bueno, en todo caso, este marco, digamos, que voy a intentar explicar yo, bueno, que yo creo que es bueno que lo tengamos todos presente, ¿no? Entonces, no sé si empezar ya. Puedo tirar, pero bueno, vamos a esperar un poco ya que está la presentación, ¿no? Tengo un USB, si es que no. Ah, que no quiere compartirla, vaya. Una vez me pasó en COE que llevé una presentación y tenía un virus. Pero no fue intencionado, de verdad. ¿Lo metemos el USB o...? Y si no empiezo, ¿eh? Sí, sí. Es que la que tenemos no la acompañamos. ¿No? Bueno. Bueno. Son muchos años ya de experiencia. Bueno, voy a ir empezando de todas formas. Bueno, ya está ahí, sí. Básicamente lo que voy a hacer es una referencia, como decía, más bien general a distintos elementos del paquete legislativo Objetivo 55 que, bueno, yo considero desde luego y en general yo creo se puede considerar que marca un hito muy importante en la lucha contra el cambio climático dentro de la Unión Europea. Primero, por supuesto, digamos, poniendo el foco, digamos, en este ciclo, ¿no?, legislativo que está terminando ahora, el ciclo europeo legislativo, con las nuevas elecciones europeas a la vuelta de la esquina, donde se va a establecer un nuevo Parlamento Europeo y una nueva Comisión Europea y se abrirá un nuevo ciclo. Ahora estamos en una fase más bien de cierre, pero como decía, ha sido un ciclo donde el cambio climático ha tenido una relevancia muy elevada, ha estado en lo más alto de la agenda política. Primero con el Pacto Verde Europeo, que estableció ese marco general, pero después y de forma muy específica, entiendo yo, muchas gracias, con el paquete Fit for 55, Objetivo 55, donde lo que se hace básicamente es tratar de completar un marco normativo europeo para que se puedan cumplir los objetivos que se habían asumido ya, por ejemplo, en la ley de cambio, en la ley europea de cambio climático, ¿no? A ver, aquí está. Bueno, este es el índice, como digo, este es el marco. O sea, este es un poco el índice de la presentación que voy a hacer de ese objetivo
De ese paquete Objetivo 55 voy a destacar 3 elementos que afectan directamente al sector marítimo. Y entiendo lógicamente que la descarbonización de este sector se ve afectada y conlleva muchos más elementos que estos 3, pero yo creo que son esenciales porque marcan, a mi modo de ver, un cambio sustancial en lo que es o lo que queremos que sea la ruta de descarbonización del sector. A ver, me aclaro. Bueno, unas pocas palabras introductorias, 2 mensajes solamente. Somos conscientes de que el sector es un sector crucial para el comercio en la Unión Europea y a nivel global, y evidentemente también desde ese punto de vista para el conjunto de la economía. De eso no cabe ninguna duda, y al mismo tiempo también es un sector muy importante, aunque a veces esto se pone en cuestión desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si se miran en su conjunto, son evidentemente relevantes, y también es un sector importante respecto de ese asunto, porque es un sector donde todavía, a nuestro modo de ver, pues no se están produciendo los cambios necesarios para que se produzca su descarbonización. Entonces, bueno, pues en un escenario sin medidas, con medidas, digamos, del tipo de las que se han ido aplicando a partir de ahora, evidentemente el sector lo que acabaría haciendo es aumentando sus emisiones, aunque, digamos, con mejoras en la eficiencia, evidentemente eso no se discute, pero digamos que con unas tendencias que son insuficientes para los objetivos que nos hemos marcado, y que de hecho pues pueden poner en peligro o pondrían en peligro lo que sí se está empezando a lograr ya en otros sectores, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que nos movemos, y en este contexto y en otras cuestiones, digamos, pues aparece el paquete Objetivo 55 que mencionaba antes, donde tenemos toda una serie de normas europeas orientadas principalmente a cambio climático y a energía. Un paquete muy complicado y muy complejo, tampoco eso es algo que vayamos a discutir aquí ahora o a poner en cuestión, y que supone un reto formidable. Primero, supuso un reto formidable, yo creo, se puede decir, para la propia Comisión Europea, para la elaboración de las propuestas. Fue un reto también la negociación de los distintos expedientes, que están ya prácticamente todos aprobados y adoptados. Y ahora el reto fundamental, el que a mí me parece probablemente más importante, es poner todo esto en práctica y que funcione como se espera de ello, ¿no? De todos esos elementos Objetivo 55 que lo componen, aquí destaco estos 3 sobre todo, que es el sistema de comercio de derechos de emisión, al que, como sabéis, se va a incorporar el sector del transporte marítimo. El reglamento para uso de combustibles renovables e hipocarbónicos, que hablaré también un poco de él, y luego el reglamento también de infraestructura para combustibles alternativos, que entiendo que en ese caso es fundamentalmente a través de los puertos donde tendrá un efecto en este sector, ¿no? El paquete Objetivo 55, entre otras muchas cosas, tiene bastante incidencia en lo que es instrumentos que ponen precio al carbono. Es el caso, desde luego, del sistema de comercio de derechos de emisión europeo, que viene existiendo desde el año 2005 y que ahora va a integrar en su seno al sector del transporte marítimo. Y yo creo que es también importante para el sector conocer conocer, digamos, algunos aspectos básicos, ¿no?, de lo que es este sistema, desde luego en la medida en que le va a afectar, pero también en la medida en que es un sistema que comparte con otros sectores, y que en ese sentido, pues lo que pasa en los otros sectores desde este momento también, de alguna forma, a través de este sistema les afecta. En el caso de este régimen ya existente, que nosotros llamamos ETS1, ahora llamamos ETS1, pues ha habido cambios, como digo, importantes, cambios en su ambición a través de
a través del número de derechos de emisión que se van a expedir anualmente, por ejemplo, con una senda decreciente, como veis ahí, con lo que llamamos nosotros el factor de reducción lineal, que no es otra cosa que la reducción anual que se va aplicando al volumen de derechos de emisión que se va expidiendo cada año y que en definitiva pues tiene lógicamente una correlación directa con el objetivo medioambiental y con la ambición del sistema y con la oferta, digamos, que se pone en el mercado de derechos de emisión, lo cual a su vez pues impacta en el precio, como es lógico, ¿no? Como veis ahí en la transparencia, esto se traduce en un objetivo de reducir las emisiones dentro de este bloque de fuentes emisoras en un 62% respecto de 2005. Y lo que tenéis que saber también es que ese factor de reducción lineal no tiene fin, por así decirlo, es decir, no está ligado a un periodo de comercio que decimos nosotros concreto, sino que mientras no se cambie la directiva, que evidentemente, por otro lado, hay que decir que se cambiará porque se ha cambiado ya muchas veces y se seguirá cambiando, pero bueno, en el marco que se establece no tiene una fecha de caducidad. Sigue reduciéndose el volumen de emisiones que se expide anualmente mientras eso no se cambie. Y eso si lo proyectáis, en 2039 vamos a emisiones cero. Eso tenéis que saberlo. Por lo tanto, estamos ante un régimen que desde el punto de vista de la ambición climática yo creo que es muy sustancial, ¿no? Bueno, hay una serie de reglas también que digo que de alguna forma afectarán al sector a través de, como decía, sobre todo de cómo se gestiona la oferta de derechos de emisión. Hay un rebasing, que es una eliminación de derechos de emisión que se hace puntualmente en 2 años, pero bueno, sobre todo, claro, lo que os importa más a vosotros es que el sector marítimo pues pasa a formar parte de este régimen. En el caso de la aviación, que también forma parte de este régimen, pues también se han introducido algunos cambios, se elimina la asignación gratuita de derechos de emisión también, se crean también algunos otros instrumentos de apoyo. Y luego también, bueno, por completitud más que nada, pues señalar que también en este ejercicio, ¿no?, de desarrollo normativo, pues se crea un sistema nuevo de comercio de derechos de emisión que llamamos a partir de ahora ETS2 y que va dirigido a otros sectores, que es un sistema de comercio completamente independiente del otro, del que ya existe, del ETS1, y en ese sentido, bueno, pues lo que se espera es que las interacciones deberían ser mínimas. Y luego también, bueno, pues se crea un sistema nuevo eh, para incorporar el precio al carbono a determinados productos intensivos en carbono que se importan, que es el mecanismo de ajuste en frontera. Y bueno, finalmente, bueno, pues ahí veis también que hay algunos cambios que son importantes para las instalaciones industriales y energéticas que ya están en el régimen, pero eso yo creo que aquí tiene una importancia menor. Entonces, vamos ya más concretamente a lo que es el transporte marítimo. Bueno, pues la directiva la tenéis ahí por si no lo sabíais, tenéis la referencia normativa si queréis consultarla. Yo creo que es importante también que tengáis esos primeros datos que aparecen ahí, que es una estimación, digamos, de lo que supone el transporte marítimo dentro de este sistema, es decir, estamos hablando más o menos de un 5,5% en términos de derechos de emisión o de emisiones, que debería ser algo parecido. El transporte aéreo un 2,5% aproximadamente y el resto pues es lo que está en el régimen desde el principio, la energía y la industria, que va a seguir siendo, como veis, el grueso del sistema y en cierto modo pues lo que tiene más influencia probablemente en cómo evolucionan parámetros básicos como a lo mejor es el precio del derecho a emisión. El régimen lo que hace es incorporar, como digo, transporte marítimo, lógicamente también con algunas reglas y umbrales desde el punto de vista del alcance. Bueno, pues son buques de más de 5.000 toneladas brutas y desde el punto de vista de los viajes, bueno, pues y de las emisiones, los viajes dentro de la Unión Europea, entre puertos de la Unión Europea,
se computan al 100%, las emisiones dentro de puertos de la Unión Europea también al 100%, y luego cuando se conecte un puerto de la Unión Europea con un puerto de un país tercero al 50%. En cuanto a los gases, bueno, pues se incluye el CO2, el metano y el nitroso se van a incorporar más adelante, y también hay una cierta progresividad en el sentido de que no es necesario entregar derechos de emisión por el total de las emisiones en los primeros años, sino que, como pone ahí, respecto de las emisiones de 2024, pues habrá que entregar derechos de emisión por el 40% de las emisiones que están en el ámbito, ¿vale? Y en 2025 un 70%, y luego ya en 2026 sí que estamos al 100%, ¿no? Hay una serie de derogaciones también específicas para las regiones ultraperiféricas y para las islas de menos de 200.000 habitantes, que en el caso de España, pues digamos que estaría cubierto todo menos Mallorca, básicamente. Estamos hablando de viajes que conectan con estas regiones desde el Estado miembro. No va a haber asignación gratuita en ningún momento, o sea, desde el principio, pues las entidades afectadas, las compañías navieras, pues tendrán que proveerse de derechos de emisión en el mercado, puede ser en las subastas, mercado primario, pero puede ser también, lógicamente, en el mercado secundario. La entidad responsable, bueno, pues será el operador, o puede ser también la compañía de la sociedad de clasificación, ¿no? Creo que la llamamos en inglés, o sea, en español estamos acostumbrados al IESIM. Y bueno, desde el punto de vista de la notificación y el seguimiento, seguimos en el marco del reglamento que ya existía para hacer estas tareas, ¿no? Que se ha modificado también, pero bueno, sigue un poco la estela de ese reglamento que ya existía. El Fondo de Innovación, que es un instrumento que se creó en el marco de la Directiva de Comercio de Derechos de Emisión, también ha introducido cambios. Es un instrumento para promover y apoyar la innovación en proyectos que tienen por objeto la descarbonización de todos estos sectores, y ahora también pues, del sector del transporte marítimo al que hay que darle una atención especial, ¿no? Se aborda también el tema de la OMI. Lógicamente, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el objetivo soñado es un marco global homogéneo y ambicioso desde el punto de vista climático, y desde nuestro punto de vista ahí es donde está el problema, y donde surge la necesidad de que la Unión Europea pues, tome iniciativas como las que está tomando. Y luego también sé que hay un asunto que preocupa mucho, como es lógico, que es lo que nosotros llamamos las fugas de carbono o las prácticas evasivas, que es la posibilidad de que las rutas que se están operando actualmente, bueno, pues se cambien simplemente con el objeto de evitar los costes asociados a las emisiones de CO2. Es un asunto que durante las negociaciones pues se le prestó bastante atención, y la directiva actualmente incluye algunos mecanismos para abordar esa cuestión que a juicio de unos serán suficientes, a juicios de otros ya lo sé que no, y desde luego en todo caso, porque esa también es la experiencia que tenemos desde el año 2005 para la industria, pues es un asunto que ha sido central y que va a seguir siendo central, y que va a estar encima de la mesa de forma continua. De eso yo creo que no le cabe ninguna duda a nadie, y hay que estar lógicamente vigilantes y actuar de forma proactiva y anticiparse a posibles problemas, ¿no? Yo creo que en ese sentido estamos todos en la misma línea, ¿no? Las medidas que digo que sí que se contemplan ya dentro de la directiva para evitar estas prácticas evasivas, bueno, pues son por un lado el concepto de puerto de transbordo, que son unos puertos que tienen que cumplir una serie de características en cuanto a su actividad, donde tiene que primar el transbordo de contenedores, y que estén, digamos, a una distancia cercana, vamos a decir, el umbral que se ha puesto son 300 millas náuticas de la Unión Europea, de forma que si cumplen esas dos condiciones, pues se declaran puertos de transbordo, y eso significa que las escalas que se produzcan allí pues no se tienen en cuenta a efectos del régimen de comercio de derechos de emisión.
bueno, eso significa que una ruta, digamos, por ejemplo, pues Shanghái, Tánger, Ámsterdam. Sin esto, la parte Shanghái, Tánger estaría fuera del régimen, ahora va a estar dentro porque es como si no se hubiera producido, como si fuera la ruta Shanghái a Ámsterdam, ¿no? Es importante también lo que establece la directiva, dando un mandato a la Comisión Europea para que haga el monitoreo de esas posibles prácticas evasivas con informes que tiene que elaborar y producir cada 2 años, desde 2024 ya. Y luego, bueno, lo que decía al principio de la implantación progresiva, entre otros motivos, está justificado en que se prefiere empezar de esta manera un poco más pausada, digamos. Esto es lo básico en cuanto al régimen de comercio de derechos de emisión. Evidentemente, pues van surgiendo ya dudas muy concretas y hay muchísimos más detalles que no he mencionado, pero que podremos ir abordando, digamos, en las ocasiones que tengamos, incluido ahora si hace falta, ¿no? Respecto del reglamento para uso de combustibles renovables e hipocarbónicos, también quiero daros unas pinceladas. Ahí veis, bueno, la referencia legal, otra vez, para quien quiera profundizar en él. También en este caso, bueno, pues se establece para buques de más de 5.000 toneladas brutas, desde el punto de vista de la energía, porque ahora de lo que se trata es de establecer objetivos de mejora en la intensidad de carbono de la energía que se utiliza en los buques, ¿no? En los buques y en los puertos. Y en ese sentido, bueno, pues como veis ahí se establece una referencia en términos de gramos de CO2 por megajulio y esa referencia hay que ir reduciéndola en el tiempo conforme a una serie de objetivos, que son los que se presentan en la tabla. Pues desde 2025 habrá que mejorar un 2%, o sea, la cifra anterior se le quita el 2% y la energía, digamos, dentro del ámbito de este reglamento tendría que estar por debajo de ese parámetro, un 6%, 14,5%, etcétera, hasta llegar al 80% en 2050. Es un enfoque completo desde el punto de vista del ciclo de vida y bueno, luego hay un multiplicador, se ha establecido también un multiplicador del 2% para los combustibles renovables de origen no biológico, ¿no? De forma que quien utilice este tipo de combustibles pues tendrá una ventaja, digamos, adicional, ¿no? También existe la posibilidad de que más adelante se establezca un subobjetivo para este tipo de combustibles si se ve que no se están introduciendo de una forma ya un poco más sustancial. También en este caso hay derogaciones, algunas derogaciones que afectan a las islas y a las regiones ultraperiféricas. El enfoque no es exactamente el mismo que para comercio de derechos de emisión, pero es similar, yo creo que se puede decir. Y luego, bueno, hay una serie de reglas de flexibilidad en cuanto al arrastre de obligaciones, digamos, el préstamo, tomar del futuro y la posibilidad de agrupar los objetivos por barcos. También existen aquí unas reglas, digamos, que un poco con la idea de facilitar el cumplimiento de estas obligaciones. Desde 2030 se debe utilizar la electricidad en los puertos y bueno, ya hay una serie de obligaciones otra vez, claro, de monitoreo para las compañías que tienen que empezar en este caso en 2025 es cuando tendrán que empezar a hacer este tipo de tareas, ¿no? Habrá también en ese caso un régimen sancionador y en ese caso pues lo que se recaude tendrá que utilizarse para los propios fines del reglamento. Y lo último que quería mencionar es el reglamento, también otro reglamento que tenéis ahí, que es para el despliegue de infraestructura para combustibles alternativos. Es muy amplio y toca muchas cuestiones relacionadas con el transporte por carretera, por ejemplo, pero también toca algunos aspectos que afectan al sector del transporte marítimo y en particular, bueno, pues ahí yo creo que sobre todo en lo que es al suministro de electricidad en los puertos, donde también se establecen obligaciones, que en este caso están de alguna forma, digamos, lo que se hace es identificar los puertos que van a tener estas obligaciones en función también del tipo de buques
del tipo de buques o de escalas también que se producen en esos puertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, veis ahí que hay una segregación según tipo de buque, de portacontenedores, de pasaje transbordo rodado y naves de pasaje gran velocidad y luego para el resto de pasaje, ¿no? Y según el caso, pues se va a mirar otra vez a una referencia histórica, a ver cuántas escalas ha habido. Cuando se supere un cierto umbral, significa que ese puerto está afectado por esa obligación y a partir del 31 de diciembre de 2029, es decir, en realidad 2030, pues tendrá que suministrar electricidad según la tipología también hasta un 90, a partir de un 90% de las escalas como mínimo. Eso es general. Y otra vez, pues hay derogaciones un poco también con sus peculiaridades, pero un enfoque también parecido en cuanto a que se establecen derogaciones que aplican a las regiones ultraperiféricas, a las islas y a Ceuta y Melilla. Siempre y cuando, esto es importante, no haya una conexión directa de la red eléctrica con el continente, ¿no? Y eso es todo lo que yo he traído hoy aquí. Ya sé que es, como decía, básico. Para muchos de vosotros, pues no os habré contado seguramente nada nuevo. Para otros a lo mejor sí. Y en todo caso, como decía, yo creo que estaba bien establecer un. Bueno, yo creo, Ignacio, muchas gracias primero. Y yo creo que si alguien queréis hacerle alguna pregunta que os parezca adecuado, pues ahora es el momento. Luego ya podéis ir a hacérsela allí a la oficina o donde queráis. Entonces, pues si tenéis algo que creáis que interesa a todo el mundo que está aquí, Elena lo tiene. Solo iba a deciros presentaros, pero Elena no hace falta que se. Una pura ignorancia, ¿eh? Ya se venía diciendo que iba a bajar en 2024 el precio del derecho de emisión y efectivamente desde finales del año pasado y hasta ahora a mitad de enero, ayer estaba en 60 y pocos, pero que es un 20-25% menos de la media de... ¿hay algún, no sé, para empezar a todos a saber cuándo tengo que comprar derechos de emisión y cuándo no, cosas que me preguntan mis empresas, muy práctica? Y la segunda, que a lo mejor esta es más fácil y en la que entiendo que vamos a tener que trabajar mucho, desde luego yo por mi parte voy a tener que trabajar mucho con vosotros. Has dicho que a través del Fondo de Innovación la Comisión Europea va a dar ese tratamiento especial, esa atención especial al sector del transporte marítimo, pero es cierto que la Comisión a nivel europeo se gestiona un porcentaje pequeño, creo que entre el 15 y el 25, no sé muy bien quién, hay quien dice el 15-25, pero el grueso de los ingresos de los derechos de emisión al final se acaban gestionando por parte de los estados y España, como un país portuario, somos el tercer país, segundo o tercero de la Unión Europea por tráfico portuario, pues previsiblemente vamos a tener ahí también muchos ingresos. ¿Tenéis previsto hacer también esa atención especial y uso tus propias palabras por las dificultades del sector? Muchas gracias, Elena. La segunda no era más fácil que la primera, ¿eh? Yo creo que las dos son muy difíciles. Bueno, digamos que en lo que respecta al precio del derecho de emisión, esto es como ocurre, yo creo, con otros instrumentos. El derecho de emisión es un instrumento financiero, ¿no? Y como pasa con otros instrumentos financieros, commodities en la bolsa y demás, las explicaciones normalmente siempre vienen después, ¿vale? O sea, primero pasan las cosas y luego te dicen por qué han pasado. Eso en el mejor de los casos. Con lo cual, digamos que saber a futuro cuándo tienes que actuar de una manera o de otra, yo lo veo muy complicado. De todas formas, ahí sí que hay ya... eh, hay entidades que se dedican, digamos, a dar ese tipo de servicio que me imagino que estarán poniéndose en contacto con muchos de vosotros ya y que en otros casos pues seréis vosotros a lo mejor quien acuda a ellos, que a lo mejor pues tienen, digamos, un conocimiento del mercado en ese sentido que nosotros, sinceramente, no lo tenemos. O sea, nosotros es más bien de brocha gorda, pues ha habido veces donde se han producido hitos y cambios en la evolución del precio de derecho de emisión que tenía una explicación muy clara y otras veces donde no están así y desde luego en el día a día es muy difícil. O sea, ahora mismo yo creo que lo que a lo mejor afecta más al precio del derecho de emisión en esta tendencia
es un poco las expectativas económicas que siempre tienen influencia, ¿no? En el sentido de que cuando, digamos, hay un cierto enfriamiento de la economía, pues ya sabéis también que eso tiene consecuencias. En el caso, por ejemplo, de la industria, es muy claro que cuando, por ejemplo, con la crisis energética, el aumento del precio del gas natural que se desbocó, hay industria que ha descendido su nivel de actividad por estos motivos y a lo mejor por otros también. Todo eso eso es demanda en el mercado que está bajando. Cuando se acelera, por otro lado, también el despliegue de renovables y desplaza, digamos, a la generación en su día con carbón o ahora más con gas natural también. Otra vez es demanda que está bajando y son factores que influyen en el precio, digamos, en este caso todos a la baja, ¿no? Y es un poco lo que está un poco ahí en el run run de lo que yo creo que está pasando ahora, pero vamos, tampoco tengo una respuesta mucho más clara que eso. Y la segunda pregunta, que también digo que es muy difícil, porque en España lo que lo que se dice respecto del marco normativo, lo que dice del uso de los ingresos de subasta está recogido en la ley española de cambio climático y transición energética, que dice algunas cosas, pero no dice mucho. Dice que los ingresos de subasta se tienen que utilizar para cumplir con los objetivos de cambio climático y transición energética. Establece una serie de indicaciones para el uso en el sistema eléctrico con vistas a la integración de las renovables. Pone un mínimo de 450 millones, creo que era, y luego establece también valores máximos indicativos para justa, perdón, y para la compensación de los costes indirectos en la industria. Y a partir de ahí lo que dice es que cada año en el presupuesto general del Estado se tienen que identificar las partidas que se están, digamos, que se están suministrando con estos ingresos. Y a partir de ahí lo que ocurre siempre, vamos, en mi experiencia de funcionario, digamos, de bajo nivel, es que hay unas batallas políticas pues muy complicadas. Estamos hablando del presupuesto general del Estado y, lógicamente, es muy complicado. Nosotros, desde nuestra posición, digamos, lo que sí que intentamos siempre es, desde luego, que los ingresos de subasta se utilicen para esos fines, es decir, para los objetivos de cambio climático y transición energética, porque, entre otras cosas, cada año tenemos que hacer un informe a la Comisión Europea, que además es público y lo podéis consultar. Y ahora mismo, con los últimos cambios en la directiva, lo que se dice es que el 100% de los ingresos tienen que utilizarse para esos fines. Y desde luego lo que apoyamos también en la oficina es que se aborden, digamos, todos los sectores, desde luego todos los sectores que están afectados por este régimen, incluido ahora este. Pero bueno, luego lo que pase ya es de nuestros deseos. Ignacio, tenemos otras 3 preguntas, ¿eh? Vamos a hacértelas todas seguidas. Una es del chat, que la tengo yo aquí, y otras les damos la palabra. En el chat te preguntaban, además de los puertos de transbordo que has mencionado, ¿cuáles son los mecanismos que se están discutiendo para evitar el uso de otros puertos frente a los europeos para evitar la normativa europea de emisiones? Estos señores tienen ahí enfrente uno, ¿no? Vamos a darle la palabra a estos dos, si quieres ponemos todos. Identificaros y preguntarle lo que queráis si el otro está por ahí, ¿no? Buenos días, Javier Cervera, de Naviera Balearia. Gracias por la exposición, Ignacio, y el resumen exquisito de las normativas que nos aplican. Mi pregunta es, dentro de los combustibles que tenemos como opción para reducir emisiones, hay combustibles biológicos que tienen huella de carbono negativa. Y para el ETS, de momento, esa huella negativa en gramos de CO2 por megajulio no se nos aplica, no va a permitir reducir más que marcar 0 gramos de emisión y no imputar esa reducción de un combustible que en el mercado se valora que es negativo. Algunos bios, principalmente gases. ¿Cuándo se espera que se regule que, al igual que el fuel EU, se va a permitir esa huella negativa? ¿Cuándo se va a permitir para el ETS que esa huella negativa aplique? Sí, a ver si me acuerdo, porque no tengo boli. ¿Quién había levantado? ¿Era yo?
Buenos días, sí. Fernando Marcos de Man Energy Solutions. Ponte de pie que no te vemos. Bueno, disculpar la voz, que estoy pasando una fonía. Si he entendido bien el volumen respecto al ETS, el volumen de emisiones que se pueden negociar está fijo, pero se va a ir reduciendo linealmente y si te he entendido bien, en 2039 ese volumen se va a hacer, ¿no? Mi pregunta es, en 2039 entiendo que la conclusión que uno puede sacar es que o tienes cero emisiones o pagas multa, ¿no? Esa es la pregunta. A ver, empiezo. Sobre las prácticas evasivas, las únicas medidas que se recoge en la directiva fecha de hoy son esas tres que he intentado explicar, que tienen un efecto, digamos, sobre esa cuestión o indirecto, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, el tema de la progresividad, pues evidentemente lo que supone es que los costes van a ser menores en el año 24 y 25, porque no hay que entregar derechos de emisión por todas las emisiones que van a estar dentro del ámbito. O sea, no estoy hablando de ese 50% de los viajes con terceros, que en todo caso está fuera, eso está claro, ¿vale? Eso está fuera, no. De lo que está dentro del ámbito del régimen, en 2024, o mejor dicho, respecto de las emisiones de 2024 y 2025, no va a haber, digamos, que entregar derechos de emisión por toda esa parte. Eso significa que los costes van a ser más bajos y que se gana un poco de tiempo, digamos, para ver qué pasa y reaccionar si hace falta. Entonces, bueno, tiene un impacto, es un impacto, si queréis, limitado e indirecto, ¿no? Y luego las otras dos medidas son las que mencioné también, el concepto de puerto de transbordo, que lo que hace, o puertos transparentes, hablamos así de una forma coloquial a veces, de forma que hay cambios de ruta, digamos, que dejan de tener esa ventaja competitiva tan grande, y en ese sentido se espera que no se produzcan. Y luego también, de verdad, lo que hay es una serie de obligaciones para la Comisión Europea para que realice la vigilancia de este asunto en concreto y para que proponga medidas si se ve que se está produciendo, evidentemente, o incluso que hay indicios claros de que se va a producir, ¿no? Eso es un trabajo, digamos, que ha empezado ya, eso os lo puedo decir, que hemos tenido ya varias reuniones con la Comisión Europea para abordar específicamente este asunto y donde la Comisión Europea nos está informando ya de qué parámetros son los que quiere vigilar. Eso, y evidentemente aquí sí ya os digo que el análisis y la evaluación va mucho más allá de lo que es un puerto de transbordo, ¿vale? De portacontenedores. Y es un poco lo que tenemos. O sea, digamos, hay un trabajo a nivel técnico que ha empezado ya con la Comisión Europea para vigilar las prácticas evasivas, yo creo con un planteamiento bastante serio. Y además, digamos, dentro de esa línea de actuación, tiene esa obligación, si queréis, un poco más formal, de elaborar una serie de informes cada 2 años que tiene que presentar al Parlamento Europeo y al Consejo y que, lógicamente, cuando lo haga, pues desencadenan también un debate político sobre la situación, ¿no? Esa era la primera. La segunda es lo de los combustibles. Aquí os he dado unas pinceladas de los cambios normativos en el primer escalafón, por así decirlo. Luego ya sabéis, o algunos de vosotros ya sabréis, que por debajo viene toda una batería de actos de ejecución y delegados de la Comisión Europea que es muy amplia, ¿no? Es como aquí, pues tenemos las leyes y luego los reales decretos y luego las órdenes ministeriales, ¿no? Un poco con esa idea, digamos, aquí hemos hablado de la directiva y unos reglamentos, pero por debajo, como digo, hay actos delegados y actos de ejecución de la Comisión Europea que abordan cuestiones mucho más concretas y a veces muy importantes, ¿no? Y entre otras cuestiones está esta. Aquí tenemos un reglamento tenemos el MRV, como lo llamamos nosotros, de marítimo, pero luego hay otro general para ETS y en ese marco se está abordando todos los temas, o se van a abordar, estamos en la fase inicial todavía, todos los temas, por ejemplo, relativos a los combustibles, no me acuerdo en español, renovables de origen no biológico, por ejemplo, y temas relacionados con la biomasa, con el cumplimiento de
criterios de sostenibilidad, todo eso se aborda en ese otro nivel. Que algunas cosas se están viendo ya, pero hay otras que se sabe que están en el calendario para los próximos años, sin una fecha del todo concreta, ¿no? De todas formas, esa información que has planteado en tu pregunta, nosotros agradecemos recibirla para tenerlo en cuenta en nuestras discusiones con la Comisión Europea, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de combustibles? Si de verdad tienen esa huella negativa, como dices, pues evidentemente nosotros apoyamos que eso se reconozca. Hay que verlo, si es así o no, antes. Y la otra sí, es un poco el tema, lo he introducido yo, ¿no? Con esto que he dicho de que proyectando la disminución del CAP, que es el volumen de derechos de emisión que vamos a expedir en 2024, 2025, 2026, esa línea, es verdad, lo podéis comprobar vosotros, hacia 2039 llega a cero. Entonces, ¿qué pasa en 2039? Era la pregunta, ¿no? Que es una pregunta adecuada. Ya os digo yo que de aquí a 2039 la directiva se va a cambiar muchísimas veces porque este régimen es así, es un sistema, en fin, era un sistema novedoso, pero bueno, aún así requiere de ajustes periódicamente, habrá que verlo. Pero sí os digo que a fecha de hoy ya a un nivel todavía técnico, no está digamos, en el debate político, no está en los textos que veáis la directiva, está ya el debate técnico que está relacionado un poco con esa otra pregunta de qué pasa con las emisiones negativas y cómo se incorporan a un sistema de régimen de comercio de derechos de emisión, ¿vale? Por ejemplo, el caso de una instalación de generación eléctrica que utiliza biomasa y luego las emisiones de CO2 las almacena geológicamente, ¿no? En ese caso es más sencillo, entre comillas, es el BECS, este que decimos. Ahora mismo la directiva, cuando haces almacenamiento geológico de CO2, te reconoce unas emisiones cero, ¿vale? Con lo cual no tienes que entregar derechos de emisión, pero ese valor añadido de que ese CO2 que estás almacenando geológicamente, no solo lo estás almacenando geológicamente, sino que también tiene origen biológico, con lo cual efectivamente es una emisión negativa, ¿no? Eso ahora mismo no tiene reconocimiento en la directiva, pero a nivel técnico ya se está hablando de cómo incorporar ese tipo de cuestiones de forma que teóricamente, a lo mejor en 2039, no tengo ni idea, seguimos teniendo un sistema donde el neto es cero, pero hay emisiones positivas y negativas. Eso es. Pero no es que digamos que o emites o pagas, que era un poco la pregunta. No, a lo mejor puedes emitir, pero tienes que comprar un derecho de emisión que ahora lo que representa principalmente es una emisión negativa. Eso es un futuro lejano. Bueno, que también aplica a otras áreas, ¿no? También, claro, sí, sí. Bueno, tenemos dos preguntas finales. Yo no sé, tenéis un minuto para... Hola, buenos días. Leonardo Nortes de Naturgy. Quería saber sobre la obligación de compensar el 50% de las emisiones de CO2 en viajes entre puerto europeo y no europeo que hay ahora mismo. ¿Está previsto que pase a ser el 100% en algún momento? Este chico. Ya con esto acabamos, Ignacio, ¿eh? Ya ves que tiene mucho éxito, ¿no? A mí me gusta el debate. Buenos días, Juan Arroyo del grupo Siamports y de Marguisa. Yo quería saber cómo nos van a proteger a los armadores y operadores españoles y europeos principalmente de aquellos armadores extranjeros de dificultad de alcanzar en el caso de que ellos no cumplan su obligado cumplimiento de entregar las emisiones, puesto que al final, en 2024-2025, lo tenemos que entregar casi un año más tarde y, si no estoy equivocado, las penalizaciones empiezan tras 2 años consecutivos de no entregar los allowance. Gracias. Bueno, Vale, la primera que era... lo del 100%. Sí. No, de momento no. De momento lo que hay es este 50% y que yo recuerdo ahora mismo no se ha recogido a veces que, yo que sé, en un considerando o algo así se recoge esa posibilidad. En el caso de la aviación, por ejemplo, hay un debate continuo sobre ampliar el alcance de esa manera que mencionas, pero en el caso del marítimo, que yo sepa, de momento no se ha planteado esa cuestión.
Y lo otro que dices, hombre, lo que puedo decir es que ellos tienen las mismas obligaciones, el régimen sancionador es el mismo para ellos, o sea, no hay un régimen sancionador para las compañías europeas y otro para las no europeas, y hay que aplicarles el régimen sancionador. El régimen sancionador no es solamente, digamos, la posibilidad de expulsión, que yo creo que es un poco a lo que te referías tú, sino que incluye otra serie de infracciones y sanciones que van mucho más allá. Por ejemplo, la multa, famosa multa por no entregar derechos de emisión. Pues sabéis que por cada tonelada de CO2 emitida que no se entrega derecho de emisión hay una multa de 100 euros que se va actualizando con el IPC desde 2013, creo que es. Y esa es aplicable a todos también, incluidos a estas compañías que no son españolas. Entonces, en principio y sobre el papel, que igual es lo que te preocupa a ti, ¿no? Evidentemente el tratamiento es exactamente el mismo y hay un régimen sancionador en el caso de comercio de derechos de emisión. Estoy hablando, y en el caso del resto de reglamentos me imagino que también, que hay que aplicarlo. O sea, no podemos nosotros decidir que no lo aplicamos. Hay que aplicarlo y se va a aplicar. A partir de ahí, en la práctica, ¿qué va a pasar? Pues es posible que surjan dificultades que habrá que ir viendo y desde luego nuestra intención es que no haya discriminaciones en ese sentido con las compañías europeas, porque ya para qué ya faltaba, ¿no? O sea, pues eso habrá que ir viéndolo. Muchísimas gracias, Ignacio. Como ves, esto suscita mucho interés, como dijo Elena al principio, y yo creo que no será lo último que hagamos para seguir la implementación. Así que encantado de que estés aquí. Muchas gracias a vosotros. Ya te tendremos en otras ocasiones. Bueno, vamos a dar la palabra, aunque nos hemos pasado, yo creo que merecía la pena, ¿no? O sea, por parte de Ignacio, que no es un bajo funcionario, sino como dice él, ¿eh? O sea que vamos a darle la palabra a Luis Deza de Mazars, que es socio de Mazar y que fue un poco el que nos sugirió, uno de los que sugirieron hacer esto, cuando nos pusimos en contacto con Elena. Así que Luis, que ha sido socio de Mazar desde hace un par de años, ha sido vicepresidente de la Felguera y ha trabajado también en Enel, Endesa y en muchos campos. Vamos a ver cómo acortas, Luis, porque le hemos dado a Ignacio más tiempo del que tenía. Muchas gracias. Voy a intentar ser muy rápido. Lo primero, un minuto sobre Mazars, que no sé si lo conocéis todos. Gran empresa de servicios profesionales. Somos 50.000 empleados, 95 países, 2.500 millones de facturación y cubrimos un poco todos los ámbitos. Auditoría, asesoría fiscal y jurídica, asesoría financiera y consultoría, que es el ámbito al que yo pertenezco. Yo llevo en particular el área de consultoría de negocio y el sector de energía. ¿Vale? Entonces, 3 cosas os voy a contar hoy, ¿vale? Muy rápidamente. Lo primero, un poquito de regulación, ya se ha contado todo, o sea que voy a ir muy rápido, pero sobre todo las implicaciones que tiene, las características de los combustibles bajos en carbono y los proyectos piloto, que estáis todos, con lo cual os lo sabéis también. Aquí se trata un poco de ahorquillar cuáles son los que tienen más potencial. Y luego, por último, que es el título de la presentación, ¿esto qué significa para la cadena de valor? Bueno, vamos a hacer mucho énfasis en las navieras, porque las navieras son las que son en interfase entre la regulación y la cadena de valor. Al final son los que primero están afectados. ¿Vale? Entonces, respecto a los requisitos regulatorios, no voy a decir absolutamente nada de las dos normas porque ya se ha dicho todo, pero sí quiero hacer énfasis en un aspecto, que es el reglamento de TESES. Puedes gestionarlo cambiando el tamaño de tu buque, por ejemplo. Si eres más eficiente en transportar el mismo número de personas o de toneladas, digamos, estás gestionando tu coste. El Fuel EU Maritime, no. El Fuel EU Maritime requiere que cambies el combustible. Y esto es súper importante porque no hay ninguna iniciativa más que esa que verdaderamente ayude a cumplir los objetivos. ¿Vale? Esto implica cambio de combustible y en su caso podría ser incluso de propulsión. ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho es un esfuerzo por entender, para cumplir estas obligaciones del Fuel EU Maritime,
¿cuáles son los combustibles que más sentido tienen? Entonces hemos hecho un primer análisis que veis ahí. Hemos cogido los 3 candidatos que nos parecían más obvios, que era el hidrógeno, el metanol y el amoníaco, ¿vale? Y lo hemos comparado con el heavy fuel oil ultra bajo en azufre, ¿vale? Y bueno, el GNL también, que también es otro de los candidatos. Y lo que nos sale, haciendo el análisis well to tank y tank to wake, es que el hidrógeno renovable, el metanol renovable, incluyendo captura y reciclaje de carbono, claro, y el amoníaco, logras reducir tus emisiones en un 100%. Con el gas natural logras reducir un 17%, así que hay una diferencia notabilísima. Y la otra conclusión muy importante es que si cambias la propulsión y te vas hacia hidrógeno, hacia metanol o hacia amoníaco, no basta. Tiene que ser ese combustible de origen renovable, porque si no, y aquí ves los números hechos con hidrógeno, metanol y amoníaco de origen gas natural, tus emisiones no solamente no mejoran, sino que empeoran. Vale, con lo cual, 2 mensajes aquí. La propulsión afectada, súper importante el origen, como estaba diciendo antes Elena, el tema de las empresas energéticas que te suministran, ¿vale? O sea, ambos tienen un rol, ¿no? Hemos intentado decir, vale, y de esos 3, ¿cuál? Que es una pregunta difícil de responder y cambiante en el tiempo, pero bueno, la conclusión a la que llegamos después de mirar un poco los aspectos básicos, densidad energética, el tema del transporte, compatibilidad con el motor de combustión, el leverage cost of energy, las inversiones de adaptación y de la toxicidad y peligrosidad, es que en principio tanto el metanol como el amoníaco en realidad son vectores del H2, o sea, es lo mismo, coges H2 y haces algo con ello porque, digamos, el hidrógeno es muy complicado de manejar, ¿no? El hidrógeno, muy, muy complicado. O sea, no parece que sea un combustible fácil, desde luego, en los próximos años, ¿vale? O sea, que el metanol le gana por simplicidad en la gestión, por compatibilidad con motores de combustión y por la menor inversión. También le ganaría exactamente igual el amoníaco. La diferencia entre metanol y amoníaco está sobre todo en el tema de la toxicidad, que tiene un punto también subjetivo, porque no es exactamente toxicidad, es toxicidad y peligrosidad en un sentido amplio. Con lo cual, en los próximos años, en nuestra opinión, vamos a ver una discusión sobre ambos, y aquí también va a pasar quizá un poco como pasó con el Betamax y con el VHS hace muchos años, que hay una ventana y cuando se defina un ganador, seguramente toda la industria se moverá en esa dirección y será difícil volver atrás. O sea que vamos a ver en los próximos años cuál es el combustible que triunfa, ¿vale? Todo el mundo está ya probando este tipo de combustibles bajos en carbono. O sea, hemos elegido ejemplos de empresas navieras y de empresas energéticas. La realidad es que todo el mundo está, ¿no? No todo el mundo está solamente con metanol, hay hidrógeno, hay ejemplos también de amoníaco. O sea, la gente está probando de todo. Diría que quizá metanol lo están probando un poco más, pero está todo el mundo en todo, ¿vale? O sea, aquí no es exhaustivo ni es nada, simplemente es una lista para mirar que la gente verdaderamente lo está teniendo en cuenta, ¿vale? Pero lo relevante es que para la adopción masiva no basta con experimentar y empezar a invertir, sino que hay que hacer lo que decía al principio. Las navieras son al final aquí las que están entre medias de la regulación y la cadena de valor, ¿no? Y las navieras, la gran decisión aquí es la renovación de la flota. Antes decía Elena que está envejeciendo. Una flota, un barco solo dura 25 años, son decisiones de muchísimo calado que te van a afectar durante mucho tiempo, ¿vale? Y seguramente con la renovación de la flota no baste. Seguramente habría que hacer adaptación de algunos de los barcos. Decisiones ambas muy caras y muy complicadas porque requieren que toda la cadena de valor te acompañe. No puedes tomar esa decisión, digamos, si no tienes el apoyo, pues, de los puertos, para empezar. Ahora veremos algunos de los retos que tienen, que faciliten la gestión de ese combustible bajo en carbono, de las empresas energéticas que te lo proporcionen, que te lo suministren de una manera creíble en todos los puntos en los que tienes, digamos, necesidad de consumo, de los astilleros, que tienes que planificar con mucho tiempo, y sobre todo estamos hablando de toda la flota europea, no estamos hablando de un barco de una empresa, sino hay suficiente capacidad disponible para que estos astilleros puedan hacer frente, digamos, a esta renovación y esta adaptación. Y luego, por último, los fabricantes de motores que tienen que proporcionar, digamos, la propulsión, que se enfrentan también a retos porque necesitan decir qué tecnología, cuándo
y tienen que ganar dinero. Así que, en resumen, nosotros lo que vemos es las navieras tomarán esta decisión cuando la cadena de valor les acompañe. El desarrollo de esta cadena de valor se enfrenta a retos, ¿vale? Empezando por las navieras, el tema del aumento de costes y competitividad, que estoy seguro que les preocupa a todos, porque no puedes garantizarte hoy el metanol con un coste por kilovatio hora o por megajulio comparable al heavy fuel oil, con seguridad. No tienes ni idea de cuánto te va a costar en realidad, ¿vale? Con lo cual es complicado. Que se enfrentan hasta ahora a la falta de ayudas para la inversión, que quizá en el futuro las haya, y si las hubiere, te podrían condicionar también esa decisión, ¿vale? Y luego, en el caso de las flotas más pequeñas, ¿qué pasa con la experimentación? Porque no puedes tomar una decisión, digamos, que afecta a todos tus barcos. Primero tienes que probar, ¿no? Entonces, si tienes pocos barcos, es mucho más difícil hacer esto. La inversión necesaria para probar en un barco se vuelve insuperable para las flotas más pequeñas, ¿vale? En el caso de los puertos, el problema fundamental que hemos visto hasta ahora es la falta de espacio. La mayor parte de los puertos en Europa están colapsados y el incrementar el combustible con una línea más, con un producto más, supone un espacio que en algunos casos pues no es fácil de conseguir, ¿vale? Las empresas energéticas pues se enfrentan primero a la demanda. Este es un problema que hay típico, ¿no? ¿Qué empieza? ¿Qué viene antes, la gallina del huevo? ¿Qué viene antes? Las navieras que invierten y me garantizan demanda, entonces yo invierto en los proyectos, o primero invierto yo en el proyecto y ya vendrá la demanda, ¿no? No es fácil cuando además para muchas de estas empresas le va a canibalizar el producto que están vendiendo hoy, que será heavy fuel oil o GNL o el que sea, ¿vale? Una decisión difícil, sin demanda, y luego el plazo de desarrollo de los proyectos, que en este caso, hablando de metanol o de amoníaco, no es solamente el metanol y el amoníaco, es el hidrógeno previo que necesitamos de origen renovable para generarlo, ¿vale? Así que complicado. De los astilleros ya hemos hablado, el tema de la capacidad y la previsión necesaria para que estén en posición de modificar toda la flota, y los fabricantes de motores, pues que al final tienen que ganar dinero. El decir, oye, ¿en qué tecnología invierto? Voy a sacar una plataforma. No basta solo con el motor, luego tienes que darle mantenimiento, que darle servicio. O sea, es una inversión importantísima y es difícil el avanzar si no tienes esa demanda previa, ¿no? Entonces, al final, nosotros como lo vemos es que todo esto al final lo que va a hacer es seguramente retrasar el desarrollo de la cadena de valor. Por tanto, al retrasar el desarrollo de la cadena de valor, retrasar la decisión de inversión por parte de las navieras. Entonces, la pregunta que nos hacemos es qué pasa mientras tanto, porque todo esto está bien, pero si no podemos conseguir ese impacto máximo que decíamos, ¿no?, en la reducción del CO2 por megajulio, ¿qué podemos hacer? Pues de momento habrá que ir pensando en medidas complementarias. Tenemos el onshore power supply, que va a ser importante, la electrificación a bordo, o sea, medidas más modestas que puedan ir ayudando, ¿no? Las baterías a bordo, el uso de combustibles renovables, que también se ha hablado, que seguramente tendrán su espacio. O sea, lo que vemos es que va a haber que hacer una serie de medidas a corto y medio que nos ayuden a bajar esas emisiones, y hacer muchísimo análisis y estar muy encima de la cadena de valor para decidir qué hacemos con la flota, con la renovación de la flota, que es verdaderamente la decisión de peso aquí, ¿no? Y ya está. Esto era el objetivo, ¿eh? Nos has hecho un resumen. Si queréis preguntarle algo, si no, como vamos un poco retrasados, si tenemos el café, le preguntáis a Luis lo que os parezca posteriormente.